¿Sabéis qué tienen en común Sheldon Cooper de la serie Big Bang Theory, Sherlock o el Dr. Murphy? El Asperger. Todos ellos son personajes de ficción, pero también hay muchos personajes reales muy famosos con síndrome de Asperger. El actor Anthony Hopkins, la activista Greta Thunberg, el director Steven Spielberg o el dueño de Microsoft, Bill Gates, son solo algunos ejemplos. Este 18 de febrero se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Para conocer mejor en qué consiste, vamos a hablar con Francis Gamarro de la Asociación AOPA, la Asociación de Turismo de Ronda, con quien hemos quedado en este punto para visitar después las instalaciones con las que cuenta este colectivo en el Centro Cívico Matilde Che. Hola, Francis. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Nos sentamos por aquí. Vale. Aquí al solecito que se escuchan los pajaritos hoy. Vamos a hablar del síndrome de Asperger y claro, lo primero es preguntar, ¿no? O aclararle a los espectadores de Canal Charri Televisión ¿qué es el síndrome de Asperger? Bueno, el síndrome de Asperger estaría dentro de lo que es el trastorno del espectro autista y básicamente consiste en un trastorno del neurodesarrollo que afecta al cerebro, que hace que no funcione de la manera habitual, a lo común. Sobre todo afecta a dos grandes áreas. Primero afectaría al área de la comunicación e interacción personal y después afectaría a esa rigidez mental y conductual que tienen las personas. Sin embargo, alguien que tiene síndrome de Asperger va a tener un lenguaje fluido y además en muchas ocasiones lo que es su inteligencia va a destacar incluso por encima de la media. Destacan mucho en el ámbito de matemáticas, de ciencia, de arte, o sea que el síndrome de Asperger no es una enfermedad. Bueno, y hay mucha gente que todavía, pues, entre los que nos incluimos, y mira que hemos hablado ya, llevamos muchos años hablando del síndrome con Asperger, pero es verdad que como no es un tema que toquemos todos los días, a veces se nos olvida. Hay muchos mitos todavía alrededor de todo esto. Y una de las preguntas que yo creo que se hace también mucha gente, claro, cuando se queda embarazada, ¿no? Y dice, ay, será autista, tendrá Asperger, es hereditario. Bueno, las causas en sí de por qué se producen es algo que a día de hoy se siguen investigando. Si bien es cierto es que el Asperger no es algo hereditario, pero sí es genético. Hay un gen que provoca mutaciones en lo que serían los ámbitos en las áreas mencionadas anteriormente, de esa comunicación, rigidez y todo eso, pero que se tenga este gen no implica que la persona vaya a padecer este síndrome. También hay otros muchos ámbitos que influyen en que la persona pueda o no tener Asperger. Otra de las preguntas, ¿no?, que también nos hacemos es, ¿realmente se necesita un día internacional, un día mundial el Asperger? ¿Y realmente necesita tanta visibilidad? Y tú me vas a decir, claro que sí. Pues sí, la verdad que se necesita más que nada por ese desconocimiento que aún existe socialmente, porque aún hay muchas ideas que son erróneas sobre lo que es el Asperger y entonces es necesario que se dé una información verdadera de lo que es, que se conozca y también que se reivindique la importancia que tienen estas personas. Vamos a visitar las instalaciones, que las tenemos justo enfrente. Estamos en la barriada de la Dehesa, que por cierto, a ver si ya estrenamos nuevo local después de 2 años, en unas condiciones mejores de las que se encuentran, que esto ya le dedicaremos otro programa. Pero vamos para allá, si te parece, porque también hemos quedado con Adrián, con el psicólogo, que sí, nos va a hablar de su trabajo y charlamos un poquito más y me cuentas más cosas. Vale.
Francis, ¿hay más personas con síndrome de Asperger de las que podemos pensar así a voz de pronto? Sí. Sí es cierto que hoy en día hay más diagnóstico, se coge como más temprano y entonces eso favorece mucho a los niños y niñas, pero también hablamos de que ha habido un gran infradiagnóstico, por lo tanto hay muchas personas que tienen este síndrome y no lo saben. Claro, que se enteran a lo mejor cuando ya son adultos. Cuando son adultos, sí. En Naopa, por ejemplo, ¿cuántas personas con síndrome de Asperger hay en este momento? Bueno, en nuestra entidad actualmente hay aproximadamente unas 90 personas con este síndrome. Que lo sepan, claro. Sí, personas que lo sepan, que estén diagnosticadas, exacto. Bueno, hemos llegado ya a la puerta, pero Francis, antes de volver a hablar contigo arriba, porque nos vas a acompañar, ¿por qué es necesario que exista un colectivo como AOPA, ¿no?, que en este caso ofrezca esa ayuda a las personas con síndrome de Asperger? Bueno, que exista un colectivo como AOPA o entidades especializadas, más que nada son necesarias para dar respuesta a todo aquello que les puede preocupar a estas personas y también para ayudarlas en su día a día y darle todo lo necesario para que puedan implicarse socialmente mucho mejor y también reivindicar los derechos que tienen que tener. Claro, porque aquí también contas con muchos profesionales, entre la que te incluyes, sí, que le ofrecen esa ayuda, ¿no? ¿En qué les beneficia? Bueno, tenemos profesionales de psicología, logopedas, educadores sociales y los beneficios están depende en sí de la edad y del problema que pueda tener el chico o la chica, pero beneficiamos en todos los aspectos que podamos, le hacemos un acompañamiento siempre que es posible, siempre estamos atentos a ellos, nos preocupamos por ellos, conocemos qué es lo que les gusta, en qué pueden mejorar, en qué podemos ayudarles, les damos todas las herramientas necesarias para que ellos después puedan continuar con su vida plena sin necesidad de continuar con nuestro apoyo. Pues vamos a subir y vamos a conocer a uno de ellos. Vale. Pasa, pasa. Gracias. Bueno, nosotros aquí en este aula principalmente lo que hacemos son las partes de psicoterapia individual y grupal. Aprovechamos que el espacio es más grande, suele trabajar aquí la psicóloga, ya te digo, en trabajo individual o grupal, dependiendo de las necesidades. Tenemos aquí la sala número 3, aula TA3, donde se trabaja principalmente logopedia. En esta sala trabaja mi otra compañera, que también es psicóloga y suele trabajar ella con chicos más pequeños. Lo hace a través de terapias individuales y también de terapias grupales. Y abajo tenemos una segunda sala de logopedia, donde trabaja mi compañera. Y ahora vamos a ir a la ludoteca, que es la sala donde trabajo yo. Adrián, esta es tu sala, ¿no? Aquí es donde realizas las terapias. ¿Cuáles son las principales características de las personas Asperger? Bueno, hay que entenderlo desde la base, ¿no? El trastorno del espectro del autismo, donde está incluido el síndrome de Asperger, es un trastorno del neurobiológico, del desarrollo, ¿vale? Y que afecta al funcionamiento y a la configuración del cerebro. Entonces, eso da como resultado la afectación en dos grandes áreas, en la comunicación y el lenguaje, y en el tema de la rigidez mental y la rigidez conductual. Un tema muy importante que siempre nos gusta destacarlo a los profesionales y que nos gusta informar a las familias es que la discapacidad intelectual no forma parte del síndrome de Asperger, sino que cuando se presenta suele ser un tema que agrava la sintomatología, que sí es típica de las personas con síndrome de Asperger, pero no, de hecho, una persona con síndrome de Asperger tiene o puede tener una inteligencia normal o incluso en ocasiones superior a la media. Por eso se habla, ¿no?, de esas altas capacidades que tienen. Sí, efectivamente. De hecho, es una de las características que se está dando mucho a conocer, pero a mí me gusta destacar eso, ¿no?, que lo importante al final no es única y exclusivamente esa característica, ¿no? No todas las personas con Asperger tienen altas capacidades,
pero pueden tenerla. Eso les puede en un momento dado beneficiar en cuanto a su adaptación y tal, pero también en ocasiones es un hándicap que ellos tienen, ¿no? Porque a lo mejor cuando una característica de las personas con síndrome de Asperger es el hecho de que les interesa algo y les interesa casi obsesivamente, entonces a eso le dedican muchísimo tiempo y son capaces a lo mejor de comprender conceptos que no están dentro del rango de edad biológica donde ellos están. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues, hay ocasiones en las que empiezan a aburrirse, por ejemplo en clase, ¿no? Se aburren y muchas veces las conductas que tienen pues, son un poco más disruptivas y ya se les empieza a clasificar de cierta manera. ¿Y qué es lo que pasa? Porque al final genera un conflicto, el medio, ¿no? El cole se convierte en un estímulo aversivo, se generan malas relaciones y muchas veces también les puede perjudicar, pero evidentemente sí, claro que hay personas con síndrome de Asperger que tienen altas capacidades y lo vemos en la sociedad en personajes que conocemos como Bill Gates, ¿no? O Junichi Masuda. Háblanos de tu trabajo, el trabajo que tú realizas aquí precisamente. ¿Cómo son las sesiones con el psicólogo? Bueno, yo intento siempre responder a las necesidades que tienen cada uno de ellos. Obviamente, nosotros trabajamos a través de un plan de tratamiento individualizado, en el cual bueno, pues se hace primero una recogida de datos de los intereses, de las necesidades y de los problemas que puedan tener ellos, y a partir de ahí se genera ese trabajo individualizado con cada persona. Esto es bastante típico en cualquier psicoterapia y en nuestro caso en concreto aquí en la asociación AOPA tenemos además que tener en cuenta este síndrome de Asperger y muchas veces, pues como digo, puede ser un hándicap, pero en otras ocasiones el apoyarnos o el saber algunas de sus características individuales como sus intereses o aquellas cosas que a ellos les genera cierta aversión, el conocer por ejemplo también algunas cosas como si son especialmente sensibles al ruido, a la luz, al tacto, pues todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hacer una terapia individualizada que esté orientada a la persona. ¿Y cuáles son precisamente sus principales reivindicaciones? ¿Cuáles son esos problemas con los que acuden aquí normalmente? En el caso de los chavales, ¿quieres decir? Bueno, eso va un poco en función de la edad. Tenemos que tener en cuenta que el síndrome de Asperger es algo que es para toda la vida, acompaña a la persona durante todo el ciclo vital y claro, las necesidades van cambiando según ellos van creciendo. Entonces a lo mejor con un niño pequeño pues normalmente un poco de estimulación sensorial, estimulación cognitiva, se hace mucho trabajo también de lenguaje, de fomentar el uso de la comunicación, no solo de una manera particular, sino que ellos puedan también expresar sus necesidades, aquello que quieren, aquello que desean o lo que necesitan. Luego a lo mejor ya llegamos a un punto en el que en la edad de escolarización pues muchas veces si no entienden a lo mejor por qué se les regaña o no entienden por qué existen unas normas sociales básicas que a lo mejor no están por escrito o por qué tienen que respetar ciertas cosas, ciertas convenciones sociales que para los neurotípicos digamos que están ahí y las conocemos y a lo mejor para ellos no son tan evidentes, entonces pues intentamos también orientarles en ese sentido, pero también darles unos apoyos educativos a través de diferentes programas específicos y tal. Cuando llegamos a la adolescencia, pues también cambian las necesidades, ¿no? Incluso a la hora de relacionarse con los compañeros de clase cambia, porque cuando eres un niño lo normal es que juegues con ellos y esa es la forma en la que te relacionas con las otras personas. Pero cuando ya llegamos a la adolescencia los intereses cambian, las relaciones, las formas, ¿no? Pues, todo esto también para ellos les supone un esfuerzo, puesto que si tienen algunas dificultades a la hora de relacionarse con los demás, en el momento en el que eso es un punto crítico del desarrollo de las personas, para ellos es importante también tener esas herramientas para poder expresarse, para poder comunicarse, para poder relacionarse en general. Nosotros, por ejemplo, procuramos con los más mayores hacer salidas, ¿no? Que ellos puedan encontrarse en entornos habituales para los neurotípicos, que ellos también puedan participar en la sociedad en ese aspecto. Y ya una vez que llegan a la vida adulta, pues intentamos eso, pues orientarles, ayudarles a intentar que pues, puedan conseguir primero algunos estudios superiores, en el caso de que sea posible, porque se ha desarrollado así de esa manera esa persona, o si están buscando trabajo, también un poco el echarles una mano y también que sepan adaptarse, porque también es otro cambio en el ciclo vital. Incluso cuando ya llegamos a la parte
ya de la adultez, vejez, ¿no? También esa persona sigue teniendo síndrome de Asperger, entonces también sigue necesitando que se le den una serie de apoyos. Hoy en día, en este momento, pues a lo mejor hacemos pues algunas terapias más orientadas a conocer los recursos que existen, tipo, yo qué sé, pues manejar redes sociales, ¿no? Que a ellos les permitan estar en contacto con otras personas, poder manejar una aplicación, por ejemplo, para poder ver sus cuentas del banco, o si les llega la factura de la luz, etcétera, etcétera, que ellos sepan utilizar este tipo de herramientas y estén también un poco adaptados y tengan bienestar y calidad de vida al final. Las dificultades muchas veces es la incomprensión. Hay mucha incomprensión del diagnóstico. Muchas veces se piensan que no podemos o que no tenemos las capacidades suficientes y eso es mentira. Las personas con TEA o con Asperger somos personas que podemos valer muchísimo. De hecho, a mí me dijeron que yo no valdría como psicólogo y mira, como yo he hecho una carrera, me he sacado curso por año y actualmente soy psicólogo y estoy trabajando en una fundación. Muchos testimonios de muchas personas con síndrome de Asperger lo que explican es que cuando conocieron su diagnóstico sintieron miedo, pero a la vez un gran alivio porque dijeron, bueno, al menos ya sé lo que me está pasando. ¿Eso también ocurre aquí en AOP? Sí, normalmente ellos son conscientes, cuando son pequeños quizás son menos conscientes, ¿no? De que su cerebro funciona de una forma diferente y que ellos tienen una forma de afrontar las situaciones diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no es solo a las personas con síndrome de Asperger, sino en general a cualquier persona a la que se le da este tipo de noticias, en parte al principio es un golpe, porque te están señalando, ¿no? Como que eres diferente, tal y cual, pero también da una explicación a qué es lo que ocurre. Y esa explicación a qué es lo que ocurre facilita que podamos encontrar soluciones y remedios para aquellos con los que tengo problemas. Entonces, muy fácil, si tú me dices a mí en un momento dado que yo tengo un problema pero que no está bien definido, es difícil que yo encuentre una solución a ese problema. Sin embargo, si tú me dices el problema es este, entonces puedo orientarme a buscar una solución que esté precisamente en sintonía con el problema. Pero si yo el problema no lo conozco, puedo probar 1000 soluciones. Y aunque yo pruebe 1000 soluciones, quizás esas soluciones sean válidas para otros problemas, no para ese. Y de ahí también la importancia de la detección precoz, ¿no? Cuanto más pequeños mejor, y también la aceptación por parte de la familia. La familia es una parte del proceso terapéutico importantísimo. Entonces, claro que el hecho de que la familia lo conozca es fundamental, que conozca el síndrome de Asperger, que sepa cuáles son las características y que sepa cómo atender esas necesidades especiales que tienen las personas que están en esta situación, facilita muchísimo el que ellos tengan mejor pronóstico, ¿no? El que el día de mañana hayan tenido todos los recursos que les hacen falta. Y en el caso de la edad del menor al cual se le detecta, obviamente cuanto antes se empieza a trabajar, antes se pueden emplear los programas específicos para que ellos tengan esa estimulación necesaria también para poder ir desarrollándose con la máxima normalidad. Has hablado de todo ese trabajo que estáis realizando para precisamente integrarlos, ¿no? en la sociedad, que se adapten a los nuevos tiempos en la mejor de las formas. ¿Crees que pueden hacerlo? Que son personas completamente capaces de hacer cualquier trabajo o de hacer una vida perfectamente normal como la hacemos todos. Claro, esa es una de las grandes o de los grandes retos que tienen tanto las familias como las personas con Asperger como los profesionales que trabajamos con ellos, ¿no? El conseguir que ellos se adapten a la sociedad y puedan integrarse y participar en ella. Yo creo que tienen muchísimas posibilidades de conseguirlo siempre y cuando también reciban un apoyo por parte tanto de administraciones como de la sociedad o de los empresarios, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que pueden. Quizás en ocasiones echamos en falta esos recursos, pero por supuesto, es que yo trato de imaginarme a una persona con síndrome de Asperger que vamos a suponer que su interés, ¿no? Particular, obsesivo, está relacionado con la historia, y creo que puede ser una persona que con los apoyos y la ayuda puede ser un gran historiador, claro que puede terminar su carrera, pero
siempre pensamos a lo grande, ¿no? Siempre pensamos en personas que consiguen una educación superior, etcétera. Pero es que si atendemos, por ejemplo, a esta rigidez conductual y mental de las personas con Asperger y algunas veces esa tranquilidad que a ellos les da el hecho de que las cosas ocurran siempre de la misma manera, también me estoy imaginando a una persona con síndrome de Asperger que puede hacer trabajos más manuales en una cadena de montaje. Más o menos el trabajo es repetitivo, entonces a ellos eso, lo que a mí a lo mejor me podría resultar angustiante a la larga, ¿no? Porque siempre estoy haciendo lo mismo, a ellos eso les genera tranquilidad, seguridad y pues probablemente podrán trabajar de eso y serán muy buenos trabajadores. O incluso, yo qué sé, en oficios tipo el carnicero, ¿no? Si a la persona eso le gusta, va a mostrar muchísimo interés en la anatomía, en cómo tiene que hacer los cortes, etcétera, etcétera. Yo es que de carnicería a mí me pilláis mal, yo solo para entrar a comprar. Pero sí que creo que se puede desarrollar ese talento y así con muchas otras cosas, porque es verdad que no todos estudiamos una carrera y no todo el mundo, o sea, hacen falta todos los oficios, todas las profesiones. Y en su caso, yo creo que con una buena orientación y con los apoyos y también con la paciencia necesaria, creo que pueden desarrollar muchos trabajos de los que a ellos les interese, por supuesto. Claro, pero para eso la sociedad tendría que darles una oportunidad, ¿no? Y conocer un poquito más o conocer lo mínimo del síndrome con Asperger para saber que sí que son válidos. Sí, de hecho, yo creo que la sociedad, en parte, ha conseguido hacer un avance, en el sentido de que hoy en día podemos ver personajes de ficción, Sheldon Cooper, que representan a las personas con Asperger de una manera un poquito edulcorada, hay que decirlo. Esa no es la realidad, esa no es la vida habitual de una persona con Asperger, ¿vale? Pero sí que me parece interesante, creo que es bonito el hecho de que grandes plataformas de streaming, el cine, las series, estén incluyendo cada vez más el perfil de las personas con Asperger, porque eso sí está ayudando a que la gente se conciencie. Quizás, como digo, con una realidad que es reduccionista. No todas las personas con Asperger tienen esas facilidades que tiene Sheldon Cooper. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues que si nos fijamos bien cuando estamos viendo la serie, sus amigos le aceptan tal y como es, ¿no? Y es verdad que tiene sus cosas, pero sus colegas le echan una mano a integrarse y le dejan participar y le dejan integrarse. Entonces, creo que quizás más que ver y reírnos porque la serie es divertida con Sheldon Cooper, también a veces tenemos que girar la vista y ver qué es lo que rodea al personaje, ¿no? Y creo que eso sería lo bonito, realmente. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Francis, le acabamos de preguntar a tu compañero Adrián si cree que estas personas pueden integrarse en la sociedad. ¿Tú qué nos cuentas? Bueno, parte de mi labor es fundamental creer esta integración y además no solo la creo, sino que la veo realmente cuando trabajo con ellos y claro que es posible esa integración, solo que a veces con ciertos chicos o chicas en un comienzo va a ser necesario darle unos apoyos y unos recursos que con el paso del tiempo se pueden ir eliminando y acabar teniendo a estos chicos y chicas completamente integrados en la sociedad. Pero se le están dando esos recursos. ¿Está la sociedad preparada para integrar a las personas con síndrome de Asperger? Bueno, la sociedad, lo cierto es que las administraciones públicas y lo que es todo lo demás solo da tímidos pasos y no hay realmente una implicación total. Entonces aún hace falta mucha concienciación y reivindicación para que no solo las administraciones públicas, sino también centros educativos
empresas y la sociedad en general se informe verdaderamente de lo que es este síndrome con Asperger y le dé la oportunidad a todas estas personas que son muy valiosas y tienen mucho que aportar. De hecho, ese es uno, ¿no?, de los lemas este año de la Confederación. Así es. Otro de los lemas es que no haya ningún Asperger sin protección y que se le den todos los recursos necesarios. Y ser quien es mi sueño, sueño ser, reír, llorar, amar, correr, alzar el vuelo, al fin y al cabo todos queremos también tocar el cielo. Es fácil la verdad, tocar el cielo, si tú a mi lado estás, tocar el cielo, lo vamos a lograr, tocar el cielo.